Continuamos aquí en la hora N con lo que anunciamos, que es una conversación con visos de debate entre Diego Macera, economista del IPE, Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Y el abogado Dino Delgado, que pertenece a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dino? Lo que motiva esta conversación es una carta que han publicado, que han divulgado 109 premios Nobel a instancias de uno de ellos, que es Philip Sharp, Premio Nobel de Medicina de 1993. 109, decía, premios Nobel. Una carta dirigida sobre todo a Greenpeace, pero también a las Naciones Unidas y a las naciones del mundo, invocando a que dejen de lado su resistencia y su oposición dogmática, digamos, a los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos, porque no hay pruebas de que produzcan daños a quienes los consumen, ni tampoco que produzcan daños ambientales o a los cultivos que estén aledaños a ellos y cosas por el estilo. De estos 109 premios Nobel, más de 90, entiendo. Son 10 los que no son de física, sí, química y medicina. O sea, más del 90% son científicos y los otros serán premio Nobel de la Paz. Economía también. Economía, bueno. Sí. Eso sería interesante saber cuáles son los... Invocación que parte de la premisa de que no hay pruebas científicas de que produzca el daño que se le atribuye. Es decir, no hay razón material o teórica probada, digamos, para la resistencia. ¿Qué dice? Vamos a empezar con lo que dice Dino Delgado sobre esta afirmación. ¿Ustedes sí tienen una prueba que no conocen los premios Nobel al respecto? No, no, para nada. Más bien a mí me parece importante y muy útil esta carta, sobre todo porque genera un debate y pone otra vez en agenda un tema muy complicado y que ha estado por muchos años en debate en el Perú. Sí. La carta sobre todo se basa en un desarrollo que es el arroz dorado, ¿no? Sobre todo, pero no únicamente. No únicamente, sí, efectivamente, pero se basa mucho en lo que es la contribución de la biotecnología moderna, de los transgénicos, a la salud humana. Sin embargo, la alimentación. Y la alimentación, sí, claramente. Sin embargo, para ponernos en contexto, los transgénicos, los OVMs que se comercializan el día de hoy, no tienen esas características. Los transgénicos que se comercializan el día de hoy son básicamente 4, ¿no? Soya, algodón, trigo y canola, ¿no? Y ninguno está dirigido a dar mayores nutrientes ni nada de lo que se está diciendo en esta carta. ¿Y si son nocivos? No, bueno, porque, digamos, la primera premisa es déjense de combatir diciendo que son nocivos, claro, cosas que no lo son. Entonces, claro, el contraargumento no puede ser, no son todos los benéficos que dicen. Primero hay que demostrar que aquello que se dijo originalmente, es decir, que son perniciosos, sea verdadero. Efectivamente, como en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental siempre hemos dicho, una tecnología no es mala por sí misma. Nosotros no creemos que los OVM sean malos. Nosotros, es más, no creemos que sean nocivos. Lo que creemos es que se deben regular. Se deben regular, como además estamos obligados a hacerlo, porque hemos suscrito tratados internacionales que nos obligan a darle un tratamiento especial, ¿no? 196 países han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde se establece que los organismos biomodificados deben ser evaluados porque pueden tener efectos adversos. Pero eso parece una superstición, es decir, pueden tener, a lo mejor también existen los fantasmas, pero no podemos vivir suponiendo su existencia. Por eso es caso por caso. Por eso la evaluación es caso por caso. A ver, ¿qué dice Diego Macera? Que 109 premios Nobel digan lo que han dicho es importante, pero no acaba la discusión, porque es una falacia que se llama la autoridad, ¿no? Sí, pero es bien difícil no caer en la falacia del argumento de la autoridad cuando tienes algo tan contundente como 109 premios Nobel, que la élite máxima de los científicos internacionales, haciendo una carta tan dura como la que han presentado. Sí. La carta tiene básicamente el punto de salud, diciendo que no tiene efectos nocivos, pero esto difícilmente es una novedad.
O sea, esto lo viene diciendo ya la OMS, el estudio más grande de la Unión Europea, que costó 450 millones de euros y duró 10 años, concluyó lo mismo. En términos más o menos parecidos, la Royal Society de Londres, de Inglaterra, fue más o menos lo mismo. Entonces, digamos, es contundente la carta de los 109 Nobeles, pero no nos dice nada nuevo. Todo el mundo ya sabía... Le da notoriedad a algo que se conocía. Sí, o sea, todo el mundo más o menos informado, tenía más o menos claro que los OVMs, los organismos, los transgénicos, no son nocivos para la salud, y esto ha sido demostrado una y otra vez siempre que se ha tratado. Entonces, ¿por qué subsiste esta resistencia? En la carta hablan de una agenda. Se entiende que una agenda, no sé, por ignorancia o por agenda política. Yo creo que hay un poco de los dos. Tú tienes, sin alusión personal, pero tú tienes ambientalistas que están muy con una agenda fuerte en contra de esto, pero no son solamente los ambientalistas. ¿Pero qué cosa es lo que sostiene esa agenda? Como tienes flujos de dinero importantes canalizados por ahí también, para las partes ambientalistas digo. Ahora, hay también parte de ignorancia legítima, de repente incluso de algunos periodistas también. Hay también parte de interés de algunos, en el caso peruano, por ejemplo, de algunos dueños de restaurantes o vinculados a la gastronomía. ¿Por qué a ellos les interesaría que no prosperen los transgénicos? Sobre todo los dueños de restaurantes más caros son los que trabajan con organismos orgánicos que tienen que tener certificación, pues que no están cerca de ningún transgénico. Y eso le agrega valor, entre comillas, al producto que ponen sobre la mesa. Exactamente. Hace más barato para ellos poder comprarlo. ¿Están de acuerdo ustedes con la moratoria que existe, creo que hasta el año 2020 en el Perú? Hasta el 2020, sí, efectivamente sí, pero no porque creamos que hay un daño comprobado. Nosotros, es más, la moratoria no se basa en daños a la salud. La moratoria únicamente se basa en un principio precautorio por la biodiversidad que tenemos, los productos orgánicos que estaba mencionando Diego. Pero además la moratoria se basa en que no tenemos ni capacidades instaladas a nivel de infraestructura, a nivel de profesionales, para realizar las evaluaciones de riesgo que tienen que haber para cada uno de estos organismos. No solo por los tratados internacionales que te mencionaba, sino porque tenemos leyes nacionales que así lo exigen. Pero, perdón, para que haya toda esta cautela tiene que haber algún indicio de que hay un peligro potencial, porque si no, como digo, también ponemos cazafantasmas y a ver, ¿cuál es ese indicio? No comprobado hasta ahora. Sí se ha comprobado, más bien. Entonces son nocivos entonces los transgénicos. Lo que sucede es que, como te mencionaba en la primera parte de esta entrevista, es que los transgénicos que se comercializan hoy en día son tolerantes a herbicidas y resistentes a insectos. La tolerancia herbicida, como puede suceder con cualquier antibiótico que nosotros tomamos, lo que pasa es que hay un flujo génico. Y hay reportes en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, que las malezas que deberían morir por poner herbicida en un campo de OVMs tolerantes a herbicidas, se han vuelto tolerantes a ese herbicida que los debería matar. Entonces eso sucede. Ahora, en el Perú, ¿qué pasaría? En el Perú lo que se teme es que esa tolerancia se vaya a otros cultivos. A otros cultivos nativos, a variedades de papa, variedades de maíz. Entonces, eso es lo que ese es el temor que hay. ¿Hay indicios de que eso pueda en efecto ocurrir? Bueno, está ocurriendo en el mundo. Y en Perú no está ocurriendo porque si está ocurriendo en el mundo, podría ocurrir en el Perú también. Creo que decir está ocurriendo en el mundo da una imagen como que es una plaga global de los transgénicos. ¿Pero hay un lugar donde ha ocurrido efectivamente eso? Creo que en las plantaciones que están literalmente al costado de plantas que no tenían mucho que ver, sí hay cierto traslado. Hay contagio. Pero de ahí a decir, que eso no se puede prevenir o que incluso que no es fácil de prevenir, hay un largo trecho. En el Perú, los cultivos que podría haber justificación en proteger son la papa, el algodón y el maíz, no más. Los otros 20 o 20 y pico cultivos que componen una buena parte de la canasta son cultivos foráneos que no se justifica, que puedes perfectamente ponerle un transgénico y no va a pasar nada. No hay ningún problema de pérdida de biodiversidad. Entonces, no hay que demonizar esto ni sacarlo de contexto para nada. En el caso de la papa incluso es un poco más complicado que haya un voy a usar la palabra que no quería usar, pero un malentendido contagio, porque generalmente se siembra el mismo tubérculo, no se usa la semilla. Al no usar la semilla es mucho más difícil que se traslade este problema con los genes. En el caso del maíz,
entiendo, ha habido 50 años que tenemos un maíz con genes que vienen de Centroamérica y los cultivos tradicionales de maíz siguen sin reportar ningún tipo de cross-pollination, de polinización cruzada. Sí. Entonces, creo que hay una alarma injustificada. ¿La en moratoria es producto de la demonización que has mencionado? Sí, por supuesto. Ajá. Ya, por supuesto. O sea, yo de verdad creo que hemos perdido años muy valiosos con esta moratoria. No solamente porque hay cultivos que podrían haber empezado a trabajar acá y que no se hicieron durante esos años, ya, sino porque de cierta manera se ha limitado también un poco la investigación para desarrollar mejores cultivos con estas potencialidades transgénicas. De hecho, hemos perdido ya un poco el tren. Ya estamos en una nueva, ya en Estados Unidos ya están aprobando unas nuevas tecnologías más allá de los transgénicos. Le dicen el CRISP, que es una como edición del genoma, que ya está un poco más allá. Entonces, hemos perdido un tren de 30 años. Muy bien. Te he visto asentir mientras que decía lo que decía. ¿Estás esencialmente de acuerdo entonces? No del todo. Esencialmente decía así. Sí, lo que sucede es que para, digamos, poner en contexto, tampoco es cierto que los transgénicos hayan sido adoptados masivamente en el mundo. El 98% de los cultivos transgénicos en el mundo se concentran en 10 países, de los casi 200 que existen en el mundo. ¿No? Entonces, no es que nosotros como Perú estemos atrasados de una tecnología que esté utilizando gran parte del mundo. El 80% se concentra en 3 países. ¿Y cuáles son esos 3 países? Estados Unidos, Brasil y Argentina. Concentran el 80% de la producción mundial de transgénicos. Claro. ¿No? Y que tienen, digamos, una producción agrícola importante. Exactamente. Brasil alimentan no solamente a su propia población. 65 millones de hectáreas para siembra y Perú con 5. ¿No? Son realidades completamente distintas. Muy bien. Caballeros, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar una última cosa. Si estamos de acuerdo, si podemos estar de acuerdo en que no hay problemas de salud, ni hay tanto riesgo en temas de biodiversidad, creo que deberíamos dejar a los agricultores mismos elegir qué cultivo quieren ellos poner en sus parcelas, en sus chacras, en sus hectáreas, ¿ya? Y no decirles desde el Estado, este no, este sí y este de repente. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados, Diego Macera, Dino Delgado.